Bienvenidas y bienvenidos. Desde este momento, Miguel López Tratar de escudriñar y buscar cuál es la y vuelta. Juan Alfonso Otra manera de ver las cosas. se encargarán de contarte lo que los grandes medios de prensa no pueden decir. ¿O será que no quieren? Ya comienza El Ojo en la Oreja, otro punto de vista para escuchar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Otra vez en El Ojo en la Oreja con Miguel López y Juan Alfonso, quien les habla. ¿Cómo andás, Miguel? Bueno, bien, Juan, amigos y amigas. Porque, Amigos y amigas y amigues. Ahí va, todos, muy bien, muy bien. Todos. Bien, acá, Juan, Hola, gente. un poquito tratando de digerir algunas cosas que han estado pasando. Algunas que son noticia, pero otras que no son noticia. Algunas que se veían venir y otras que no se veían venir. Y bueno, y esperando que de repente podamos tomar, conciencia no sé si es la palabra, pero sí por lo menos poder ir aprendiendo de las nuevas cuestiones que nos van Sí, pasando. yo creo que hacer reflexionar también, ¿no? Claro. Hay un tema que ya lo ha hablado mucha gente, muchos medios, pero no nos parece que debiéramos quedar afuera. El tema es lo que pasó en el referéndum. 27 ¿no? de marzo. El 27 de marzo en Uruguay se dio un referéndum que, bueno, salió casi un empate, o sea, igual ganó la derecha. Claro, ¿Mm? nosotros hemos estado tocando el tema de las derechas y las izquierdas, de las ideologías, y hemos estado tocando el tema también de, digamos, cómo se está parando nuestro pueblo en determinadas circunstancias en las que estamos viendo un avance de la división de sectores, o sea, en cuanto a que hay gente que se ha creído ser clase media y ahora descubre que sigue siendo clase baja. Claro. Hay gente que siempre fuimos clase baja y vamos a seguir siendo clase baja en la parte económica, estamos hablando, ¿no? Y hay gente que nunca dejó de ser los ricos y los maya oro, como les han dicho. Y bueno, y creo que también es una de las lecturas que se pueden hacer en cuanto a este referéndum. Recordemos qué era el referéndum. Ahí está, eso te iba a decir. El referéndum era para revocar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, llamada así porque el gobierno, ni bien asumió en marzo del 2020, lo que hizo fue mandar un vagón de leyes donde que Que eran incluía... casi 500 artículos, 400 y pico. Sí, eran 500 artículos, 500 artículos. que algunos se modificaron, otros se quitaron y otros se agregaron. Y el tema es que quedaron 476 artículos. De esos 476 artículos hubo una impugnación por toda la LUC, que eso fue una juntada de firmas que finalmente no prosperó, quedó bastante por debajo de lo solicitado por la Corte, que es un 25% del padrón electoral, y hubo otro grupo... Otra juntada de firmas. Otra juntada de firmas, Paralelamente, ¿no? en el que estaban involucrados el PIT-CNT, estaba involucrada FUCBAN, estaba involucrada el colectivo Feministas y estaba involucrada la FEU, la Federación de Estudiantes Y en Universitarios. definitiva la oposición al gobierno, o sea, más representada, digamos, ahora parlamentariamente con el Frente Amplio. Claro, que se plegó un poco más tarde, porque ni siquiera tuvo la iniciativa, ¿no? No, o sea, claro, Ahí va. apoyó, digo, no es que haya tenido la iniciativa, pero terminaron juntando firmas para... 900.000 firmas. Claro. Cuando se pisaban 710, creo, se validaron 800.000, y esas 800.000 firmas fueron las que dieron lugar a que el 27 de marzo, en una jornada electoral para la que estaban habilitados unos 2.684.131 ciudadanos, se pudiera dirimir por sí o por no, si se quería derogar los 135 artículos que se impugnaban, o no se quería tocar la ley y mantenerla como estaba. Claro, tal cual la había presentado el gobierno. Exactamente. ¿No? Que dicho sea de paso, fue una ley que el presidente, o sea, idea del presidente, la presentó en menos de 90 días,
Claro. ya sacó todo adelante, todo. Sí, a ver, fue presentada al Parlamento, muy poco tiempo para discutirla, muy poco tiempo para invitar a personalidades que estuvieran involucradas directamente con cada artículo. Cada vez que se hace un proyecto de ley se busca eso, que estén representados los que se consideran beneficiados y los que se consideran perjudicados por esa ley que se va a promover. Por otro lado, también los mismos legisladores, después cuando tuvieron que defenderla o atacarla, demostraban no haber tenido mucho estudio sobre el tema en Claro, cuestión una payasada. y por supuesto, y algunos errores bastante importantes con respecto a atender algunas partes y otras no. Por ejemplo, nosotros acudimos a una pelea por el tema educación, por el tema seguridad, por el tema desalojos, por ejemplo, y nos quedaron para atrás un montón de temas más que la ley no los trataba, que sí se podían considerar urgentes, y que lo único que hacía la ley era esbozar una propuesta. Por ejemplo, y alguno va de repente a saltar de la silla pero no hubo un artículo directamente vinculado perdón, se me tranco, pero a la parte de jubilaciones, ¿no? Las jubilaciones, Ahí claro. va. Sí, Entonces, que tiene que ver con la SAFAP, que tiene que ver claro, con el BPS. exactamente, justamente a eso me refería. No hay, para la previsión social, que eso era lo que quería decir anteriormente, no hay un articulado concreto, pero sí se votó una formación de una comisión de notables, entre comillas, gente expertos que iban a asesorar al BPS sobre ese tema. Todo el mundo sabía lo que iban a proponer los expertos, porque iba a haber un informe en mayoría y un informe de minoría, y el informe en mayoría lo que propone es aumentar la edad para la jubilación, no toca algunas cosas que son fundamentales, Claro. no regula algún sistema que otro, no saca la SAFAP. Entonces, todo lo que somos trabajadores tenemos que trabajar más arriesgando a cobrar menos en el futuro. Claro, o sea, es un plan, ¿no? Que hay de primero de llegar en algún momento a privatizar lo que es el Banco de Previsión Social, el BPS, donde los uruguayos tenemos nuestro aporte jubilatorio, privatizarlo, pasarlo para la SAFAP, o sea, si fuera por ello eran todas SAFAP, Sí, claro. como pasa en otros países. Y bueno, eso es lo que por un lado o por otro siempre están tratando de meter la mecha para lograr de alguna manera de financiar mucho más el BPS de lo que está desfinanciado, tratar de impulsar más los proyectos privados de jubilaciones y, bueno, justamente ahí la dejaron, ¿no? Claro. Hay muy pocas. Ahí se le iban a venir muy, muy encima, me parece. Bueno, el problema ahí, digo que más allá de cada articulado puntual o cada tema puntual que tocaba el articulado, podemos de repente sí después ir a lo que entendemos como las consecuencias de, Claro. pero digo, ya la estamos viviendo, ¿no? Uno de los temas más importantes que se discutieron fue el tema de la seguridad, y cuando se habla de seguridad no se habla de sentirse seguro, sino que además se habla de todo el aparato de seguridad que hay, que mucha gente lo considera, y lo consideramos, porque soy uno de los que lo considera así, un aparato represivo, Claro. que está más para tratar de simular, accionar con algunas cosas y evitar accionar con otras. Por Sí, ejemplo, que está haciendo cartel nomás, claro. O sea, está asustando. Claro, se habla de atacar el narcomenudeo, y eso no se está viendo en ningún barrio que haya disminuido la cantidad de venta de droga o la cantidad de... Nadie lo puede comprobar eso, ¿tá? Sin embargo, ellos hablan de eso, pero sacan información, como se hacía en otros gobiernos anteriores, de la droga incautada en determinadas circunstancias, siempre grandes cantidades. Y todos sabemos, o por lo menos la mayoría entendemos, que la droga incautada, ya sea en contenedores, ya sea en el puerto, ya sea en aeropuerto, o ya sea de una avioneta que llegó, es droga de tránsito. Es droga que llega al Uruguay para ser trasladada a otros países o a otros continentes inclusive. Claro, no es la que está pronta para el consumo, Claro. la que están vendiendo,
que es la que realmente afecta a la población Sin consumidora, ¿no? embargo, la campaña publicitaria es la de atacar al narcomenudeo, quiere decir las bocas de pasta base y Claro. de cocaína de la ciudad, de los barrios, y eso no sucede, porque además también siempre fue pensado de la misma manera y dicho de la misma manera que hoy cierra una boca acá, porque la cerraron, porque allanaron, porque entraron, y a 2 cuadras abrieron 3 bocas diferentes porque Claro. el negocio va a seguir, porque no es lo importante para ellos el micromenudeo, cuando hablamos de ellos son los narcotraficantes, ¿no? Pero El se micro, sacan el cartel, como decís vos, cuando, mirá, cerramos una boca de pasta claro, base en tal barrio. claro. Bueno, Obviamente no van a decir que abrieron 3 más, ¿no? ahí va. Y bueno, y esos son algunos de los puntos que se manejaron en este plebiscito, perdón, en este referéndum, porque también siempre tuvo la confusión de plebiscito Sí, referéndum. ahí va. Los resultados fríos, digamos, en cuanto a números, si querés te los paso. Dale, a ver. A ver, el sí ganó en Montevideo, en Canelones y en Paysandú. Los otros 16 departamentos fueron por el no, y en algunos con una aplastante diferencia. El no obtuvo 1.108.360 votos, que sumados a los 29.935 de en blanco, se transformaron, ya te digo, en ese 51,33% que dio la posibilidad de Claro, que el porque no fuera más aclaremos que los votado que el votos sí. en blanco iban para el no. Ahí va. Claro. Los únicos votos que no interferían, pero que se podían incluir en la urna, eran los anulados. Claro. Esos no interferían y hubo un 3 y pico por ciento de votos anulados, un 3,59% de votos anulados. Claro. Digamos que casi que 2 veces la cantidad de votos en blanco. Después, el sí obtuvo 1.078.425. Por eso es lo que vos hablabas al principio, un cuasi empate entre el sí y el no. Pero claro, si al no le sumamos los votos en blanco, ya se va a más de 2 puntos de diferencia del... Claro, que es un tema eso de los votos en blanco, ¿no? Porque, a ver, habría que ver bien, investigar bien, si es gente que en realidad no le importaba lo que estaba votando, que hay mucha gente que no le importó lo que estaba votando, o realmente era gente que le daba lo mismo ya decir, bueno, la verdad, no sé, me tienen aburrida, lo que fuera, con esta propuesta, con la otra, no sé qué votar, estoy en duda, voto en blanco. Sin saber o informarse que si estás en duda, lo mejor es votar anulado, en este caso, ¿no? Porque no le estás dando el voto a nadie. Te agregó una pastillita ahí, es que hubo un grupo de militantes colorados que previo a la veda estuvieron, perdón, no sé si ahora me quedó la duda si eran colorados o blancos, pero igual, eran de la coalición multicolor, Sí. de los proponentes de la LUC, que estuvieron proponiendo, avisando, invitando a quienes no estuvieran a favor del gobierno, ¿tá? Y no quisieran opinar sobre la LUC, que simplemente votaran en blanco, porque su voto no iba para ningún lado. Claro, los engañaron. Se mantenían como en las elecciones nacionales. O sea, en las elecciones nacionales votás en blanco y en realidad lo que estás haciendo es no votar a ninguno de los dos. Claro. Y después hubo otra cuestión que tiene que ver con la confusión que tenemos habitualmente cuando vamos a votar. Hay mucha gente que considera que poner nada en el sobre es un voto anulado. Porque Exacto. como no estamos votando a ninguno de ellos, entonces estamos anulando. Y para que haya un voto anulado, tiene que haber alguna de las papeletas adentro o las dos. O las dos, claro, o una rota, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Sin embargo, si yo pongo el voto vacío, es un voto en blanco, el sobre vacío, perdón, es un voto en blanco, y ese voto en blanco sumaba para el no. Claro, o sea, ahí tenés una cantidad de gente que justamente la trabajaron con la confusión. Claro. ¿No? Y obviamente es una trampa, ¿no? Hicieron propaganda a favor del no. Claro. Entonces, en resumen, y para cerrar lo que son estadísticas, números fríos, habilitados 2.684.131, emitidos 2.298.937, un 85,65%, votos para el no un 50,02%, votos en blanco un 1,31%, eso suma un 51,33%, y los votos para el sí un 48,67% de los votos emitidos. Los votos anulados fueron un 3,59%. Entonces, a mí acá,
ya que ya empezamos con la parte de las consecuencias, la opinión, Sí, ahí ¿no? va. Lo que visualizamos. A mí lo que si se quiere, me molestó más, digamos, a ver, yo abierto proponente del sí, lo que me molestó más fue el hecho de que el sí no pudiera superar al no. Eso me molestó. Claro. Respeto lo de la desinformación, respeto también lo de que hay un núcleo duro del Uruguay, digamos, tierra adentro, que se manifiesta en contra de muchas propuestas que puedan venir de la, entre comillas, izquierda, Sí, pero mucho conservador. sí, pero yo tenía otra expectativa, o, o sea, yo tenía la expectativa de que si el sí perdía, fuera por la unión del voto del no y el voto en blanco, y no porque el no, justamente la propuesta del no, superara la del sí. Pero bueno, se dio así. Claro, pero no te olvides que es una coalición, o sea, a ver, tal cual pasa con el Frente Amplio, que es una coalición ya consolidada, ¿no? ¿Sí? De muchos pequeños partidos que, bueno, conformaron un gran partido. Yo explico todo esto más que nada para los que están fuera del Uruguay, porque los que estamos acá ya lo sabemos de memoria. Pero así como el Frente Amplio es una conjunción de partidos políticos, Partido Socialista, Comunista, bla, 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 lo que hay ahora en Uruguay, el partido de gobierno, no es un partido. El presidente, Luis Lacalle Pou, es del Partido Nacional, del Partido Blanco, pero está asociado con el Partido Colorado, partido tradicional junto con el Partido Blanco, y rivales toda la historia, Sí. ¿no? Valga decirlo. Y hubo un partido nuevo que es Cabildo Abierto, que es de ultraderecha, ¿m? Que también se les unió. Principalmente son esos tres, porque después hay otro chiquitaje ahí que no deben haber agarrado muchos votos, pero bueno, está. Claro. Están haciendo fuerza ahí dentro de la coalición, ¿no? El Partido Independiente también, que tiene un ministro por ahí, ministro de Trabajo, pero todos estos partidos que son de derecha y de ultraderecha están haciendo un trabajo bastante grande y ligero, rápido, para poder desbancar todo lo que se venía haciendo a nivel de las ganancias sociales que ha tenido el pueblo. ¿A qué me refiero con ganancias sociales? Perdona que te corte. No, bien, dale, tranquilo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los trabajadores, la ilegitimidad que tienen ahora los trabajadores, por ejemplo, del derecho a huelga. Bueno, ahí va, sí, desmenuzando algunas cosas, los trabajadores otra vez, increíble, ¿no? Vos no me lo vas a poder creer, pero otra vez salieron perjudicados con esta votación. No, lo decimos irónicamente, pero duele un montón, porque, a ver, ya venía el tema, ya inclusive desde el gobierno del Frente Amplio venía el tema de los trabajadores bastante castigado en cuanto a la legitimación, por ejemplo, de las ocupaciones, ¿no? Claro. A vos te mandaban un alguacil, te revisara, se metía la Corte, la Corte Suprema y de repente la justicia participaba y te hacían salir a las 24 horas del lugar ocupado porque la mayoría de los trabajadores, aparecía una lista firmada por trabajadores de la empresa que querían entrar y que no estaban participando de la huelga y que querían trabajar. Las patronales hacían fuerza, un lobby con ese tipo de iniciativas y lograban que en 24 horas estuvieras afuera del lugar de trabajo. Claro, Pero ahora... agregándote un poquito a eso, también está el detalle de que si los trabajadores llegaban a ese punto, ¿no? Quedaban fichados, ¿no? Sí, ahora inclusive existe otro gran problema que es ya que todo se empieza a dirimir antes de la ocupación. Con otro gran problema además que hay, ¿no? La forma de solucionar los conflictos, de mitigarlos, nunca la da la patronal.
No, La por supuesto. patronal siempre actúa, después de que actúa, los sindicatos son los que tienen que reaccionar, después que reaccionan los sindicatos, recién el ministerio toma cartas en el asunto, tiene que ser una demostración muy fuerte de los trabajadores para que el ministerio tome el tema en sí. Por ejemplo, el otro día miraba en un programa de televisión, un informativo, o desinformativo, según como lo queramos llamar, que planteaba que el presidente de la Cámara de la Pesca proponía que iba a haber poco pescado esta semana de turismo porque había habido un conflicto en lo que es la descarga de la factura, digamos, de lo pescado. Claro. Claro, el problema es que los principales operadores de la pesca en Uruguay son los que iniciaron ese conflicto, porque se desregularizó la descarga de la pesca de los trabajadores, se intentó disminuir la cuadrilla, una cuadrilla que ya estaba al límite, con 13 personas descargando, se las quiso bajar a 8 inclusive, o sea, casi a la mitad, y ese tipo de regulaciones llevan a que tengas un conflicto. Y ese conflicto genera también que se metan operadores externos que a su vez vienen a hacerle el trabajo sucio a las patronales de acá, o viceversa. Claro, exactamente. Aparte, digo, hay que tener en cuenta siempre que cuando el sindicato se mete, cuando surge algún conflicto, no es porque el sindicato diga, bueno, es hora de armar lío, sino que es porque las patronales o están incumpliendo algo, por lo general es así, o sea, algo mal están haciendo en algún punto. Claro, básicamente Entonces, violan los convenios. Violan los convenios, claro, violan los derechos del trabajador. Entonces, claro, el sindicato tiene que patear, obviamente. Claro. Y cuando el sindicato patea, por supuesto, ¿no? Que después que patea el sindicato salta la patronal. Pero el tema está en que están desmenuzando todos esos derechos para no dejar ni siquiera la libertad de hacer un paro. O sea, ahora te vienen con el tema de que, bueno, los que quieran parar tienen derecho a parar, pero los que quieran entrar a trabajar tienen derecho a entrar a trabajar. O sea, en otro ámbito hemos llegado a la ridiculez de que se envía a juicio, porque se habilita también eso, se envía a un juicio penal a un profesor que en sus horarios libres utiliza una red social para dar su opinión sobre algún tema. Y si no es una opinión alineada con lo que el gobierno está de acuerdo, puede ser que sea sancionado. Lo primero que hacen es sacarlo de su trabajo y después lo sancionan, lo denuncian penalmente. Una persona que en su rato libre, con su propia máquina o por sus propios medios, en una red social que es pública, opina sobre un tema que no tiene que ver con, por ejemplo, con la educación, quizá, ni siquiera tenga que ver con eso. Entonces, y si fuese así, si tuviese que ver con la educación, más a mi favor todavía, tendría todo el derecho de opinar como tiene cualquier ser humano. Ahora, ¿cuál es el inconveniente acá? Se llega a la ridiculez de que se lo expone como alguien que está violando la laicidad, cuando ya hemos visto demostraciones de todo tipo y color que es al revés. Entonces, básicamente es una legitimación del atropello, el policial ni hablar, ¿no? Claro. En una parada de un ómnibus yo vi a un funcionario que estaba de civil, pero que lo reconozco como policía porque vive en mi barrio, ¿tá? Que el hombre le decía estábamos subiendo al ómnibus y yo escuché que de abajo el hombre le decía a la esposa que se iba a trabajar a la misma hora que yo subía al ómnibus, le decía, bueno, aprovechá hoy porque si gana el sí, seguro que nos quedamos todos sin trabajo. No sé, yo no sé si la señora, creo que es funcionaria de una empresa de seguridad, ni siquiera es policía, pero él ya estaba, o sea, con esa idea de que si ganaba el sí... Claro, es el miedo que le inculcan a todo el mundo, o sea, hasta los mismos de ellos, ¿no? O sea, claro. Los mismos de ellos, o sea, a ver, el policía no tiene por qué ser de derecha o de izquierda, ¿no? Por ser policía únicamente. Pero en este caso y en muchos casos, lamentablemente, están trabajando para la derecha, ¿no?
Claro, y no, y está el gran tema de que, a ver, durante toda la campaña estuvieron operando a favor de la LUC y de la derecha porque era una ley preciosa, y 2 días después ya están los reclamos de los aumentos de sueldo para los policías, las malas condiciones en algún lado, Claro. la contra con respecto a que haya, porque, a ver, convengamos que la policía en Uruguay, el Ministerio del Interior llamó a casi 1000 retirados policiales a reintegrarse, o sea, a ceder su jubilación y reintegrarse a la fuerza, o sea, no a la fuerza Sí. que los obligaron, sino que a la fuerza policial para cumplir trabajo de policía, siendo que estaban ya retirados. Y eso también generó malestar en la interna de la policía, pero claro, todo eso sale después de que terminó el referéndum. Como que estaba todo muy apretadito. Claro. Pasa lo mismo que pasó con el combustible, que va a seguir Bueno, pasando. a mí me gustaría, por ejemplo, terminar diciendo, por ejemplo, ¿no? que no se quejen los que votaron este gobierno y los que votaron el no, cuando sigan subiendo los productos, cualquiera sea, tanto sea alimentos, combustibles, boletos, lo que fuera, porque van a seguir subiendo. No se quejen si se estancan los consejos de salario, si no hay más negociación colectiva, porque lo mismo pasó en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el padre de este presidente, donde no hubo negociación colectiva, donde, por supuesto, al no haber negociación colectiva, al no haber aumento salarial y sí haber aumento del resto de las cosas, el salario automáticamente va bajando. No se asusten si ven más gente durmiendo en la calle, que ya hemos hablado de eso, no se asusten si empiezan a haber más y más inquilinos desalojados a la semana y no al año, ¿no? Y viviendo justamente en la calle. No se asusten si hay despidos que no se pueden cobrar, no se asusten si hay menos trabajo, porque todo eso es lo que votó la gente. Y una cosita, y un recordatorio para las fuerzas que se consideran de izquierda, las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, entre ellas nuestro querido PCNT, nuestra querida FUBA, nuestros queridos partidos de, entre comillas, izquierda. Recuerden que ustedes, si no se desmarcan rápidamente de esta línea que se está llevando hoy adelante, casi conciliadora con el gobierno en cuanto a no atacar demasiado, a no pararse de firme ante estas opresiones, pueden llegar a terminar pareciéndose a un cómplice. Y hay otra historia. Cuando quieran hacerlo de verdad, espero que no sea tarde. Sí, el tema es que la derecha avasalla, ¿no? Y los que se dicen de izquierda o la izquierda va más lenta. Y no, hay que avasallar también. O sea, es el contrario y se juega la vida de un pueblo acá. Sí, yo creo que vamos a ir dejando por acá. Vamos a ir dejando por acá. Vamos a avisar que el programa que viene tenemos un programa especial, muy especial, un poquito más largo quizás, dedicado al 1 de mayo, que va a ser imperdible. Sí, señor. Bueno, nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando, pónganle un dedito para arriba y abajo ahí suscribirse al canal de YouTube. Suscribirse y si quieren mandar un correo, elojoenlaoreja@gmail.com. Gracias. Salud.